Le pasamos el micrófono a la siguiente persona, que, como comentamos esta mañana, Agustín Criado es socio de NAPRI, pero también es socio de ALBA. No sé hasta qué punto, qué porcentaje, pero sí que está muy motivado en las dos asociaciones. Y en concreto en su parte más arborícola, pues hizo un estudio, que es lo que nos va a presentar, de una serie de plantaciones que se realizaron en la zona del Pico de San Pedro, en la falda de Encantador. Entonces, pues bueno, nos va a hablar un poco de la regeneración del bosque autóctono en esta zona concreta y bueno, Bueno, y en esta y en alguna más, pero vamos. Lo primero es decir que yo no soy biólogo, ni soy de forestales, ni soy de medio ambiente, soy físico, entonces aquí van a aparecer números, lo voy a creer un poco a mí. He intentado hacer una aproximación que fuera lo más científica posible dentro de las investigaciones que yo he hecho, con lo cual todas las cosas que yo he marcado, que a mí me parecen cruciales, tienen este icono, ¿vale? Porque proceden de algún artículo científico o a mí me parecen especialmente relevantes. Se han sembrado del orden de 25.000 semillas en los 3 años que he sido de experiencia y unas 18.000 fueron de bellota. Entonces, eso es imposible hacerlo sin toda la gente que ha participado en las bellotadas. En las bellotadas había 45 personas por bellotada, hubo 3 bellotadas. Aparte ha habido pequeñas bellotadas más locales en algunos sitios. Y entonces, sin todas esas personas hubiera sido imposible hacer una muestra de 18.000 bellotas. En mi casa, mi familia ha aguantado tener 18.000 bellotas. Que yo vivo en un piso, entonces el agradecimiento a mis padres. Mi hermano que trabaja en la MED me ha podido facilitar todo en la MED. Y después aquí aparece mi bibliografía, que también es en la que yo estaba estudiando para poder hacer esta presentación. Si Ana no hubiera hecho esta jornada, pues yo lo hubiera hecho y me lo hubiera quedado para mí. Pero si Eduardo no hubiera sido tan insistente, pues a lo mejor esto yo nunca lo hubiera mostrado. Entonces, fijaros, solamente que el 5% de los seres vivos son animales y el 95% aproximadamente proceden de otros reinos. Y sin embargo, las investigaciones se centran en un 95% de los casos en animales y un 5% en cosas que no son animales. Para mí, buscar información de todo lo que había aquí, de todo lo que estaba en juego en la reforestación, ha sido superarlo porque había muy poquitas cosas. Yo tenía una necesidad. Mi necesidad era, si yo voy a sembrar bellotas, ¿cómo lo puedo hacer para no deslomarme? Porque en realidad plantar bellotas es una cosa que te tienes que agachar, si vas a regarlas te tienes que agachar y al final las patas sufren. Este tipo de cosas parecen obvias, pero no lo son tanto cuando tú empiezas a escalarlo. Si piensas en 1 hectárea, vale, pero si piensas en 10.000 hectáreas, pues no es igual, o si piensas en 1.000 hectáreas. Entonces, yo lo que buscaba era cuál es la forma más eficiente, ¿vale? Y para eso me voy a meter un poquito en el contexto de la investigación y en los experimentos que hemos hecho, las conclusiones y las nuevas preguntas. Fijaros, como aclaración inicial, si tú siembras y estás regando, ¿vale? Esa parte de aquí, puedes sembrar con planta o puedes sembrar con semilla. La semilla, si es el caso de una bellota, en el primer año crece 1,5 metros de media. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Si plantas con planta, la raíz es mucho más pequeña porque es un plantón, ¿vale? Con lo cual, si tú la vas a regar, esta, la de semilla, y localiza la semilla, esta tiene una raíz mucho más profunda. Sin embargo, esta de aquí tiene mucha más fuerza. Airbus en la mesa lo que estaba haciendo es plantar con planta. Ha metido planta, ha metido protector cactus y las marras del primer año, que fueron más o menos el 50%, las ha ido reponiendo. Y ha regado, ha hecho 3 riegos o 4 riegos de 30 o 40 litros cada vez. Alba Comunal, principalmente, desde hace un tiempo, siembra semillas y hace riegos de esas semillas y va, cada vez que tiene marra,
va reponiendo con otras bellotas. Pero los riegos se hacen con más frecuencia. En lugar de hacer 3 o 4 riegos en verano, hacen riegos más o menos cada 10 días y de menos litros, de 10 litros. Pero evidentemente si tú riegas y vas rellenando las marcas porque tienes protectores en ambos casos, la supervivencia es muy alta. Lo que a mí me interesaba es, yo me voy a esforzar mucho menos si no tengo que ir a regar al Pico San Pedro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo le dejo puesto al sol? Pues yo tengo dos estrategias, o plantón o medosemilla. Sobre esto es donde yo no he encontrado cosas y por eso yo necesitaba saber un poquito qué pasa aquí, y es de lo que vamos a hablar hoy. Con plantas se planta en muchas ocasiones, se mete planta. Ha habido muchas reforestaciones a nivel histórico, en la sierra, de pino, de árboles y de montes que se han regenerado poniendo la planta y quizá un riego inicial y ya está, porque tú no puedes ir a 2000 metros de altura en mitad de la sierra a regar, ¿vale? Entonces, hay sitios donde tú puedes utilizar esta estrategia, pero hay sitios donde tú vas a abandonar la planta. Entonces, evidentemente, si tú siembras una bellota, vas a tener menos esperanza de vida que si tú siembras o plantas un árbol, aunque sea pequeñito, porque esto ya está formado, ¿vale? Ten en cuenta que a partir de aquí ya no es riego. Lo que pasa es que en algunos sitios plantar árboles es bastante difícil, porque el suelo no es apto, no es tan apto, no es tan fácil que ahora. Entonces, nos metemos en la parte de semilla. Las semillas, por un lado, si tú pones un protector, que es esta parte de aquí, si tú no pones un protector, esto es un protector, si tú no le pones un protector, parece obvio, pero yo lo he querido probar. ¿Cuánto aguanta una planta de doble pelojo, de quejigo, de alcornón? Pues a mí me han durado 3 años, pero llega un momento en el que se lo come, ¿vale? Las encinas aguantan más, pero aquí o los conejos, o el ganado, o los corzos terminan por comerse. La encina aguanta mucho más el ramoneo, ¿vale? Entonces, estos de aquí son casi imprescindibles por el protector, pero la encina aguanta. Nos metemos en qué es lo que tenéis qué es lo que tenemos cada uno de nosotros cuando se va al monte y se pone a meter semillas. Bueno, tú llegas, bajo tu bolsita, metes tu semilla, bajo tu bolsita, metes tu semilla y metes unas cuantas semillas. Pero después vuelves, vas a cómo está la zona y resulta que hay bastantes de los árboles geológicos que tú has hecho que están vacíos. Sobre esto sí he encontrado un artículo. El grupo de ecología de la Universidad de Magallanes, en un estudio sobre córvidos y algunos otros que han hecho, aquí se han dado luz. ¿Alguien se atreve a decirme cuántas semillas encontraron supervivientes en primavera? Un número. Ninguna. 30%. 3%. ¿Vale? 3% de las bellotas que habían metido habían sobrevivido y era una zona con alta densidad de conejo. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que yo todo lo que planto no va a sobrevivir. Y si estoy en una zona de alta densidad de roedores de conejo, solamente el 3% van a sobrevivir. ¿Cuántos hijos tiene un árbol? Bueno, antes os he puesto pues, una serie de fuentes de las que yo saco información. Pues cuando tú tienes un bosque maduro, los árboles tienen hijos, pero los que llegan a ser adultos son muy pocos. En el libro este de la vida secreta de los árboles te dicen que son aproximadamente, de cada árbol sale uno. En una zona de paisaje tipo mosaico, como que hablaban antes en Mocholo, tienen mucha más zona y puede haber más árboles. Pero ¿os acordáis que han hablado también de la estrategia tipo R, de dispersión de semillas, de la lechuza, que genera mucho? La bellota que genera una encina es brutal, pero esa bellota alimenta a muchísimos otros animales y además esa bellota está distribuida en el tiempo porque no siempre llueve. La bellota va a madurar en un momento, ¿no? Pero su estrategia es producir mucha bellota. Vale. Agustín. A ver. Dime. ¿Al 10?
Madre mía. Este ensayo está cogido de... he intentado ver si esto era general o no era general. Fijaros, estos datos son de la EMET. De la base, es decir, la media de precipitación histórica desde que hay datos, de los últimos 50 años, es de 535 litros. Hoy aquí en Colmenar llevamos 533, la media de este año es buena. Pero en los últimos 5 años es la media azul. Si vosotros veis estos datos de aquí, ¿vale? En esta parte de aquí hemos superado la media en 12 litros. Con lo cual, a nivel de precipitación, estamos más o menos en torno a la media, ¿vale? Si vemos el calor que ha hecho en estos veranos, este es el gráfico sobre las olas de calor que ha habido en España, que afectan a más de 45 provincias o 30 provincias. Estas son las olas de calor de los últimos años, faltan las del verano pasado. Es decir, en el histórico, estos veranos han sido veranos muy duros, ¿vale? Con lo cual, para mí, para el estudio, cuanto más duro sea y menos precipitación hay, más me interesa, porque puede que en el futuro sirva de referencia. Hay oportunidades, que es la dispersión por cómplices, que era lo que decía el grupo de la Universidad de Alcalá de Henares, y las urracas dispersan muchísimo, y hay muchísima sensibilización. Ahora mismo hay gente en su finca que tiene protectores, que tiene cosas, ¿vale? De las especies de Quercus, la encina es la verdecita, que está aquí, pero también está por aquí, ¿vale? Las Quercus están distribuidos por un montón de lugares. De las que os voy a hablar un poco es del alcornoque, del quejigo y del melojo. Estas dos tiran la hoja, ¿vale? Pero la tiran cuando brota de nuevo. No me meto en esto. ¿Por qué me interesan esos árboles? Porque en el entorno de Colmenar tenemos algunas zonas de quejigo muy grandes. Esta es la zona que hay, la zona de la carretera bajando por la Ronda de Tejada. Esto es la Sierra de Hoyo, es un árbol local que ya no tiene regeneración natural, y esta de aquí es el único melojar que hay en el otro lado de la sierra del Pico San Pedro, en el parte que da San Agustín. Por lo cual, estas 4 especies, aunque el alcornoque no parezca mucho, sí que se supone que en Colmenar hay. Yo no lo he visto, ¿vale? Pero se supone que lo hay. En el canto hay un poquito de la reforestación, pero estas son especies que a mí me interesan ahora de planta de encina. ¿De dónde vienen estos árboles? Bueno, pues estos árboles han estado mucho tiempo con nosotros, ¿vale? Pero cuando ha habido glaciaciones han aparecido árboles y vegetación más asociada al clima glacial, y cuando ha habido más calor, entonces esto es como una batalla, y hay un ejército que se va retirando y van ganando unos y te van quedando islas, y hay otras batallas en las que van ganando el calor, y entonces los que se van retirando son nosotros. Nosotros tenemos de la parte que vendría de la zona eurosiberiana, los frenos, los chopos, los sauces, todos esos son residuos que nosotros tenemos ahí y que aparecen en los ríos. De la parte de Levante tenemos los quejigos, y de la parte de Extremadura viene el cornicabra y viene el alcornoque y el madroño. El cornicabra se da también en la zona del Pico San Pedro, ¿vale? Hay poquito, aparte de Manzanares, allí también hay. Fijaros, la distribución del alcornoque es un árbol eminente. Toda esa zona de Quercus que había es eminentemente mediterránea, y sobre todo en esta parte, de que aquí entra un poquito hacia donde nosotros estamos. El melojo, igual, entra en esta zona, pero no hay en otros lugares del mundo. El alcornoque tiene pequeñas apariciones en montes islas, al lado de la sierra, por lo cual el único monte isla que hay es el Pico San Pedro, que no tiene alcornoque. Y el quejigo aparece sobre todo en suelos que son calizos, ¿vale? Aquí la parte caliza es la parte naranja. Esa distribución de ahí sería muy parecida al suelo granítico, y esta de aquí al suelo más calizo. El arte de Montpellier, el trabajo de Sotes, y también está distribuido por todos sitios, y el cornicabra. Vale. Los experimentos. Vosotros tened en mente la frustración de una persona o de muchas personas que se van a meter semillas y aparecen huecos al día siguiente, a la semana siguiente, de todos
esa bellota que tú has ido sembrando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer para que sembrar sea un poquito más eficaz? Entonces cogimos 4 celdas. En una celda metimos simplemente una azada. Bueno, en la número 4, un plantador, bueno, me da igual cuál era cuál, pero había un plantador es una cosa como esta, que tiene punta, que tú la clavas en el suelo y después metes la semilla, ¿vale? No sé si los habéis visto, los que habéis hecho bellotadas, sí, pero es como un cucurucho, como un helado, le metes en la tierra y metes la semilla. La otra era utilizar una azada como esta. Si tú utilizas una azada, la clavas y no levantas el terreno más que en esa ranura y en esa ranura metes la bellota, es muy fácil sellarla. Y después también, en pandemia, cuando dimos de comer a los pajaritos, nos dimos cuenta que donde tú ponías semillas en los pajaritos, donde había ceniza, los pajaritos no se acercaban. Entonces dijimos, pues a lo mejor los conejos tampoco se acercan. Entonces empezamos a meter solamente con plantado, solamente con azada, solamente con ceniza o con azada y ceniza. Lo que nos dimos cuenta es que en esos experimentos no levantaban nada excepto los plantados. Es decir, que la ceniza era suficientemente potente como para rechazarlo y la azada también, la combinación de los dos también. Os daré cosas, si me da tiempo, que no tienen que ver con los conejos, ¿vale? Porque hay otros animales que también con bellotas, que vosotros conocéis, ¿no? Que hay que incorporar. Bueno, también nos dimos cuenta que en el libro este de inteligencia vegetal hay numerosas especies que son capaces de identificar a sus hijos, ¿vale? Es decir, o hijos que son capaces de reconocer a sus hermanos. Si yo en una bolsa o en un hueco meto 2 bellotas en lugar de meter una, y esas 2 bellotas son del mismo árbol, distribuyen las raíces en la parte inferior de una manera diferente, así son bellotas de árboles distintos. ¿Vale? Entonces estos son la forma de siembra, la forma de organización de las bellotas, poniéndolas por parejas de hermanos cada vez que las metes, porque a lo mejor una no brota, pero la otra sí brota. Fijaros, os estoy diciendo que en estas plantaciones hemos metido las bellotas sin germinar, ¿vale? Los experimentos eran bellotas sin germinar, a lo mejor había alguna que se colaba, pero no está. Pues en función de los arroyos definimos rutas para que fueron guiadas por José, por Edu, por Elías, por varias gente, y dependiendo de la ruta que tú seguías, ibas echando una semilla u otra en función de si era más alto o no, por ensayo y error. Como fueron 3 bellotas, en la primera se hizo todo lo bruto y en la segunda pues ya se fue afinando porque se veía lo que salía. Vale, las zonas de experimentación no fueron una, fueron 3. Esta de aquí es la zona del Río San Pedro, esta es la zona de la depuradora y esta de aquí la zona del árbol de Jara, justo cuando empieza por 3 cantos. El suelo aquí es metamórfico, aquí es granítico y aquí son arenas. En esta parte, además de tener gneiss, hay pequeñas islas de caliza, ¿vale? Con lo cual, el quejigo ahí podría tirar, en principio. Vale. La zona de tejada es el árbol de tejado está ahí y aquí hay los laterales. Se plantaron en esta linde y en esta linde. Y aquí, que son afloramientos donde había vegetación más asociada al agua, ¿vale? Aquí hay pedra silvestre y aquí había un poquito de hinojo, ¿vale? La zona de Cantalojas se ve, son 8 hectáreas, se plantó hasta ahí arriba. También se plantaron bellotas detrás, pero a eso no les hicimos seguimiento. Y había una zona encharcable donde el primer año nosotros sembramos y después nos dimos cuenta de que no funcionaba muy bien. Como que brotaban, pero después no sobrevivían. La zona de Mangota es la primera, a mí me interesa especialmente esta porque allí solamente hicimos 2 años. El primer año fue un año de pandemia, metimos 4.500 bellotas y a la primavera siguiente no había brotes. Era una cosa espectacular. Toda esta parte de aquí no tenía brotes. Arsenio vino a esta bellotada y en esta pared
con el tiempo ha ido poniendo protectores, ha ido sembrando los protectores. Y en esos protectores sí hay bellotas. Y se ha regado, sí había brotes, pero aquí no había brotes. Repetimos el experimento al año siguiente, también con alcornoque, y tampoco hubo brotes. Estoy hablando de que de 4.500 bellotas salieron 5 brotes, o 6, ¿vale? Estoy hablando de eso. Ahora mismo, en la actualidad hay 2 que sobrevivieron, pero no me resultan muy interesantes. Aquí, en esta zona de aquí, quizá haya alguno más, pero no me he atrevido a introducirlas en hacer una estadística con los datos, porque al lado hay encinas y hay nido de urraca, entonces quería, como las urracas siembran donde van a anidar, pues me quedé con esta zona y es llamativo que no lo subiera. Fijaros, esto, que es una parte del ensayo, en la mesa, en la parte que hay en la entrada de la base de helicópteros, también medí bellota. Pues no sé si un año fueron 500 y tampoco hubo brotes. Y en la parte alta de la que hemos visto antes de Cantalojas, en el rancho vectorial, hay mucha iniesta, que es un tipo de diorno, y hay praderitas. Pues en esas praderitas tampoco hubo brotes, ¿vale? Yo no puedo demostrar por qué no hubo brotes, pero hay un elemento común que tienen todas ellas, y es que aquí la hierba está pelada, como si hubieran pasado un aspirador, como si las vacas lo hubieran limpiado, ¿vale? Entonces yo, aunque esto no sea científico, si lo he hecho en 3 sitios, pues digo, joder, pues en los sitios donde hay mucha presión ganadera, yo intuyo que los brotes, en cuanto salen, se los comen. No es científico, porque yo no lo he visto, pero es intuitivo. En Cantalojas, ahora han sobrevivido de esas 3 bellotadas 59 árboles, ¿vale? Sin riego. Más o menos 20 por año. Las encinas se hicieron los 2 primeros años, hay 50, alcornoques hay 6, quejigos hay 1 se comieron y el otro está, que no me di cuenta y lo olvidé, pensando que era un roble, y robles hay 1. Aparte de eso, salió un arce de Montpellier, pero eso no los he podido seguir porque el tamaño es tan pequeño y las hojas son tan pequeñas que buscar en 8 hectáreas arce de Montpellier es descomunal, ¿vale? Entonces supongo que habrá más. Y después, como yo tenía un poco de fijación con los robles, pues estos sí hice 3 riegos a lo largo de todo el verano de 10 litros cada uno. Es decir, esa media de 535 litros la subí a 580 y ahora mismo hay 17 con protector. Hay uno, curiosamente, que es el roble más grande que hay en esa zona, que es el que descubrí al cabo de 2 años y es el más grande de todos y no tiene ningún tipo de riego. Es una anécdota, pero el más grande de todos es el que no tiene riego. Aquí hay estadísticas, el número de hojas que tiene, la altura, la longitud de hoja. La tasa de supervivencia en Cantalojas ha sido de 2% para encima. Tened en cuenta que toda la parte de la subida la he quitado, porque en esa parte de subida había encinas y no me servían para la muestra, pero en la primera parte de Cantalojas no hay nidos de urraca, no hay árboles de urraca, entonces no se podía contaminar. Con lo cual será algo mayor, de un 2%, a lo mejor es un 2,5%, pero eso quiere decir que si en una bolsa llevas 200 semillas, 4, al cabo de 5 años, puedes sobrevivir. Si llevas una bolsa de alcornoques, pues la probabilidad es muchísimo más baja, pero sin embargo hay mucha más probabilidad de alcornoque que de quejigo. Y esto es muy llamativo, por lo menos para mí, porque en el Pico San Pedro plantamos por intuición. Y sin embargo, en todas las estimaciones del Pico San Pedro hacia la carretera de San Agustín hay quejigos, y hay quejigos grandes. Históricamente, en la dehesa había polen cuando hicieron los estudios arqueológicos, y el polen que abundaba en esos lugares era asociado a quejigos y robles. El roble, fijaros, yo todos estos los regué, pero podía no haberlo regado, y yo creo que alguno podía haber sobrevivido. El roble tiene 0,04 y 0,02. El roble
yo intuyo que el roble tiene más tirada que el quejigo en esa zona. Hay un censo arbóreo-arbustivo de la dehesa en la que se ve que hay más o menos una densidad de un roble por hectárea, un roble por cada 10 hectáreas, y esos robles tienen regeneración natural dentro de la dehesa, y los quejigos tienen menos regeneración natural. Es decir, parece como si a medida que vamos subiendo en altura, el melojo fuera sustituyendo al roble. A pesar de que hay zonas que tienen suelo calizo, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy sorprendente que haya sobrevivido al cornoque comparativamente con el quejigo mucho más y con el roble haya tirado tanto. En la parte de tejada, los datos no son solo de los últimos 5 años, sino que incluyen los últimos 10 años, porque fue donde yo empecé a sembrar, ¿vale? Y en la parte de tejada hay encinas mucho más mayores, ¿vale? Estos ya son menos científicos, porque yo ahí he seguido, ¿vale? En el otro paré porque quería no contaminar la muestra y no meter más encinas. Pero en esa parte han sobrevivido 22 encinas, 15 alcornoques, 6 quejigos y un roble. Fijaros, la presión ganadera en Cantarojas es baja. La presión ganadera en tejada es intermedia. Es uno de esos ecosistemas en los que como el suelo podría vivir y una liebre se puede camuflar. Es decir, ahí hay liebre, también hay conejo. Conejo más en los últimos años, pero no es tan denso como no hay tanta densidad de población de conejo como la hay en la dehesa, ¿vale? En la dehesa, en las partes húmedas de la dehesa hay mucha densidad de conejo, en las partes altas no. Entonces, esta zona, que es una zona más de arenisca, tiene una presión ganadera de oveja, en esa finca pastan ovejas, pero no es una alfombra, como lo era el que os he contado de la depuradora, ¿vale? Entonces, cada uno tiene un suelo diferente, pero también tiene una presión ganadera o de herbívoros diferente, ¿vale? Fijaros, las encinas que hay aquí no tienen demasiado tamaño, si lo comparo con el de los quejigos. Aquí hay mucho más supervivencia de quejigo, mucha más supervivencia del cornoque. Esta es una anécdota, pero hay algunos de estos que están plantados entre juncos, ¿vale? El junco es un indicador de agua. Y la cantidad de hojas que tiene una encina en comparación con quejigo, con nosotros es muchísimo más grande y la altura es mucho más pequeña, ¿vale? Parece que la estrategia de la encina es abrirse y no crecer tanto, ¿vale? Porque se acostumbra más al ramoneo. Estas encinas están ramoneadas, después de 10 años están ramoneadas. La tasa de supervivencia, os digo que esta no es muy fiable porque yo no he cortado, entonces hay algunas que son jóvenes, pero la tasa de supervivencia de quejigo con protector, alcornoque con protector y roble con protector son bastante más altas, y el quejigo domina sobre el alcornoque y la encina no tiene protector, es decir, aquí hay ramoneo. En esta de aquí no hay ramoneo, ¿vale? No hay depredación por herbívoros. Esto es una anécdota, ¿vale? No creo que sea una zona para roble, ni mucho menos, pero bueno, a mí me gustaba tener en esa finca pues, un roble. Pero creo que este no es de ese sitio. Conclusión. Si nosotros nos centramos en una zona de alta densidad de fauna o ganadera, lo ideal para mí sería poner un protector y aquí tengo dos posibilidades. En ese protector siembro antes, meto la bellota antes, es decir, meto la bellota y pongo el protector, o cierro el terreno. Es decir, si voy a hacer una reforestación de 1000 hectáreas, puedo cerrar 2 hectáreas y apostar por plantar con lanzador o con ceniza, ver lo que sale y después poner un protector, porque podría revisarlo. ¿Qué gano con esto? Pues tener biodiversidad, porque cuando yo, o naturalidad, por así decirlo, cuando yo elijo una localización, estoy anclando esa semilla a ese lugar, pero cuando yo, en lugar de meter
40 semillas por hectárea, si quiero una densidad de 40, como es una de esas de baja densidad, meto aquí 4.000 bellotas, posiblemente no haya un sesgo de las bellotas que estoy cogiendo ni de los lugares que estoy cogiendo. Con lo cual, esto para mí tiene muchas ventajas, lo que pasa es que tendría que cerrar. Si yo tengo una presión moderada, vamos a hablar del caso de encina, me pongo científico porque nosotros, si yo me meto con azada, es probable que en una bolsita de 200, una de ellas me sobreviva al cabo de 5 años. El primer año tengo muchas más, ¿vale? Pero al cabo de 5 años me sobreviva uno. Si yo tengo baja densidad y pongo protector, las encinas que tendré serán 4 de cada bolsa, que es lo que tengo en Cantarojas. Estoy hablando de mínimos, porque la última vez que fui me encontré un alcornoque, no sé cuántas, un roble nuevo, o sea, tú no puedes ver todo lo que hay, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, y cuando estás hablando de mi ojo, en una bolsa una bolsita de 200, pues te llevará 0,2, en una de quejigo entre 0 y 6, dependiendo de si estás en una zona más propia para el quejigo, como lo que os he dicho de la parte de Extremadura, de la Arroyo Tejada, de 3 cantos, y en el alcornoque entre 3 y 2, entre 3 y un poquito más, ¿vale? Yo les daba una bolsa de 200 semillas y ellos la plantaban, de 2 en 2. Si tú te pones a plantar, pues plantas no 200, sino plantas 600, ¿vale? Era una actividad de ocio, donde nos íbamos a comer un cocito, plantar una charlita, pero entender que 20 y tantas mil semillas no se las planta uno solo. Si se las planta uno solo, se te toma. Un año lo intenté, sabiendo ya las zonas que eran buenas, porque al principio yo no sabía nada sobre los matorrales que te indican cuál es la zona apta de mi ojo, ¿no? Que para mí era un foco de interés. Y entonces esa era la parte donde había iniesta, que era la última parte de esa rampa que hay en Cantarojas, ¿no? Y entonces ahí metí muchísimas bellotas. Fue una novedad que metí 4.000 bellotas, 4.500 bellotas. Agustín. Ya, vale. Y se las comieron los jabalíes, ¿vale? Porque uno de los chavales que venía conmigo, no la clavó con esta técnica. Los chavales vieron, los jabalíes vieron que había un poquito y empezaron a clavar y ya se dieron cuenta que levantaron todo. Te quiero decir, se hacen experimentos, pero también cuando uno siembra se tiene que dar cuenta de que siembra para todos, ¿no? Entonces, aparte de esto, ya he terminado. Hay preguntas. Si yo meto semilla pregerminada con muy poquita raíz no desarrollada, que es lo que estaba haciendo a posteriori con roble, hay una tasa de supervivencia muchísimo mayor. Ahora mismo en la zona de Cantarojas, sin protector, hay bastantes más robles, de lo que yo pues, o sea, hay más o menos, con mucho menos bellota, hay otros 17 robles por lo menos. Teniendo en cuenta las necesidades hídricas, el arce de Montpellier es el que más las necesita. Y sin embargo, la dehesa es el que más abunda. Parece como 100 a 1 con el roble, ¿vale? Y eso es una cosa que me gustaría investigar. ¿Qué tipo de arbustos son los arbustos indicadores? Bueno, todo eso viene en la siguiente parte, pero sabía que no me da tiempo, ¿no? Entonces la tengo por ahí y bueno, pues esta ya sería la otra historia, ¿vale? Hasta ahí. Te puedo dar 10 minutos más. ¿Sí? Bueno, 10 minutos más no, pero 5. Lo que decía, el melojo y el quejigo. ¿Por qué nos ha salido más melojo que quejigo? ¿Por qué los melojos han sobrevivido más? Yo después, a medida que he ido leyendo, tengo la sensación de que, aunque el melojo esté en el límite de los 500 litros, que es la media de aquí, y el quejigo tenga menos, el quejigo tiene más tendencia al suelo calizo. Y aunque fuera abundante aquí, cuando ya vamos subiendo, pues es una cosa razonable, ¿no? Pero bueno, demostrar, yo soy físico, demostrar las cosas no es solamente que parezcan razonables, son cosas diferentes. Para mí lo que sí está claro y está demostrado es que si tú siembras, vas a conseguir a día de hoy, con el número de precipitaciones que tienes hoy y con las horas de calor que hay en la actualidad,
tengo claro que sembrar con semilla sin protector en zonas de moderada o baja densidad me va a producir árboles. Y por lo menos van a sobrevivir 5 años. Yo no puedo saber si van a sobrevivir 6, porque no lo he demostrado, pero van a sobrevivir 5. ¿Entendéis? No es lo mismo tu opinión que lo que es o no es, ¿vale? Entonces, bueno. Y esa ley era esta, en la que descubrimos al cabo de 2 minutadas que era un indicador, que es el piorno, que es un indicador de roble, que está en la parte del Pico San Pedro, con lo cual hay zonas que sí se podrían reforestar. Esta es una de saber que era, si voy con vacas, ¿qué hago? Si voy con ovejas y hay baja intensidad, ¿qué hago? Si voy con ovejas y hay mucha intensidad, es lo mismo que si voy con vacas, o si hay conejos, ¿entendéis? Pero eso era mi curiosidad. Muy bien.